¿Ya notaste cómo algunas personas pueden pasar el día entero funcionando con normalidad, pero se derrumban en el instante en que se quedan solas? ¿Ya notaste cómo existe un tipo de silencio que no trae paz, sino que solo revela todo aquello que llevaste años intentando no sentir? ¿Y por qué, incluso después de tantas decepciones, sigues corriendo detrás de personas que te hacen sentir pequeño? Como si el sufrimiento familiar fuera más cómodo que tu propia libertad. Quien mira hacia afuera sueña. Quien mira hacia adentro despierta. Carl Jung. Empecé a entender esa frase en una madrugada cualquiera, de esas demasiado silenciosas, el celular boca abajo sobre la cama, esa sensación infantil de esperar un mensaje que nunca llegaba. Y lo más humillante era darme cuenta de que no estaba esperando amor. Estaba esperando confirmación, una prueba de existencia, como si el afecto de los demás fuera un respirador emocional conectado a mi pecho desde la adolescencia. Fue en esa época cuando entendí algo incómodo. Quizá la peor soledad no sea quedarse sin nadie. Quizá sea darte cuenta de que nunca aprendiste a estar contigo mismo sin sentir vacío. Y nadie habla de eso de manera honesta, porque el mundo convirtió el abandono emocional en algo normal. Aprendes desde temprano a sonreír estando cansado, responder «estoy bien» automáticamente, aceptar relaciones tibias, migajas afectivas, presencias inconsistentes, todo porque existe un miedo absurdo a no ser elegido. Pero hay un precio silencioso en eso. Cada vez que suplicas atención, disminuyes tu verdad para encajar en las expectativas de otros, o soportas lo que te lastima solo para no ser abandonado. Alguna parte de ti entiende que vales menos de lo que deberías, y después de repetir eso durante años, empiezas a creerlo. Me parece extraño cómo algunas personas logran pasar años enteros sin encontrarse realmente consigo mismas. Se levantan temprano, trabajan, conversan, publican fotos, ríen en los momentos correctos, aprenden a responder «estoy bien» automáticamente. Pero hay algo silenciosamente roto dentro de ellas todo el tiempo. Una sensación difícil de explicar. Como si siempre estuvieran actuando, siempre intentando mantener viva una versión aceptable de sí mismas frente a los demás. Y quizá lo más aterrador sea darte cuenta de que eso empieza temprano, muy temprano. Aprendes rápidamente qué partes de ti incomodan a las personas. Aprendes que demasiada intensidad asusta, que demasiada tristeza aleja, que demasiada necesidad humilla. Entonces empiezas a editar tu propia personalidad para sobrevivir emocionalmente. Te conviertes en alguien más fácil de digerir, más ligero, más útil, más agradable, y sin darte cuenta, desapareces poco a poco. El problema es que nadie siente el momento exacto en que empieza a abandonarse a sí mismo. Eso ocurre lentamente, en pequeñas concesiones emocionales. Te ríes de algo que te hirió. Aceptas migajas porque al menos hay algo. Toleras relaciones donde tienes que suplicar presencia emocional. Y cada vez que haces eso, le enseñas a tu propio inconsciente una idea devastadora. Mi dolor puede esperar, pero no espera. Se acumula y el cuerpo guarda todo. Existe un agotamiento muy específico en vivir intentando ser suficiente para los demás, porque no importa cuánto hagas, nunca parece bastante. Respondes demasiado rápido, te preocupas demasiado, analizas demasiado, amas demasiado, y aún así existe ese miedo constante de ser reemplazado en el instante en que aparezca alguien mejor. Eso destruye la mente de formas discretas. La persona empieza a vivir en un estado permanente de vigilancia emocional. Cualquier cambio de tono parece una amenaza. Cualquier distancia parece abandono definitivo.
cualquier silencio se convierte en prueba de rechazo. Y entonces aparecen comportamientos que parecen amor, pero solo son miedo intentando sobrevivir. Miedo de no ser importante, miedo de no ser memorable, miedo de no ser elegido. Carl Jung decía que aquello que permanece inconsciente regresa como destino. Y quizá eso es exactamente lo que ocurre cuando alguien pasa toda la vida huyendo de sus propias heridas emocionales. No se da cuenta, pero empieza a recrear exactamente los ambientes que más la lastiman. Elige personas emocionalmente indisponibles. Acepta relaciones inestables. Confunde intensidad con conexión. Confunde ansiedad con amor. Porque el cerebro humano tiene una relación perturbadora con aquello que le resulta familiar. Incluso el dolor puede parecer cómodo cuando fue ahí donde aprendiste a existir emocionalmente. Y quizá por eso algunas personas no saben qué hacer cuando finalmente reciben tranquilidad. Les parece extraño, desconfían, sienten aburrimiento, porque pasaron tanto tiempo asociando amor con tensión, que la calma emocional les parece ausencia de sentimiento. Es cruel darse cuenta de eso. Cruel descubrir que, a veces, no estabas buscando amor de verdad. Estabas buscando reconocimiento, una validación tardía, como si cada relación fuera un intento inconsciente de finalmente escuchar aquello que te faltó allá atrás. Eres suficiente. Puedes quedarte. No necesitas transformarte para merecer ser amado. Pero nadie cree en esas frases cuando pasó años construyendo su valor únicamente a través de la aprobación externa. Y es aquí donde el espejo empieza a volverse insoportable. Porque mirarte a ti mismo de verdad exige abandonar narrativas cómodas. Exige darte cuenta de que muchos de tus comportamientos bonitos nacieron del miedo. Tu comprensión excesiva quizá era miedo al conflicto. Tu disponibilidad constante quizá era pavor a ser olvidado. Tu necesidad de agradar quizá nunca fue bondad. Quizá era supervivencia emocional. El filósofo Émile Cioran escribió alguna vez que el hombre soporta mejor la mala conciencia que el vacío. Y creo que hoy entiendo eso. Porque mucha gente prefiere seguir atrapada en relaciones destructivas antes que enfrentar el silencio brutal de quedarse sola consigo misma. Porque el silencio revela dependencias, revela carencias, revela partes de la personalidad construidas únicamente para recibir migajas emocionales. Y cuando finalmente te das cuenta de eso, algo cambia de manera irreversible. No de forma motivacional, no como esos discursos bonitos sobre amor propio. De hecho, el cambio comienza casi como un duelo. El duelo de la persona en la que tuviste que convertirte para ser aceptado. Empiezas a darte cuenta de cuánto te violentaste emocionalmente intentando encajar en las expectativas correctas. ¿Cuántas veces disminuiste tu intensidad para no parecer difícil? ¿Cuántas veces fingiste no importar? ¿Cuántas veces soportaste ausencia emocional solo porque tenías miedo de perder a alguien? Y quizá el mayor impacto sea descubrir que nadie te pidió explícitamente que hicieras eso. Lo hiciste tú solo, porque creías que siendo lo suficientemente perfecto, finalmente sería imposible abandonarte. Pero existe una tragedia silenciosa en eso. Quien vive intentando merecer amor nunca logra descansar dentro de sí mismo. Y lo más peligroso es que el mundo recompensa ese comportamiento. Las personas que se anulan suelen ser vistas como maduras, fuertes, evolucionadas. Pero hay una enorme diferencia entre madurez emocional y autoabandono sofisticado. Una persona emocionalmente sana no suplica presencia. No negocia dignidad para mantener conexión, no convierte migajas en esperanza, pero para llegar a ese punto primero necesita enfrentar aquello que pasó años evitando.
su propio reflejo sin máscaras. Y casi nadie está preparado para esa conversación interna, porque cuando finalmente te miras sin distracciones, te das cuenta de que el vacío nunca vino solamente de la ausencia de los demás, vino principalmente de la ausencia que tú representabas para ti mismo. Ahora dime algo sincero. ¿Te esfuerzas mucho, pero igual sientes que nadie te toma en serio? Eso no es falta de mérito, es falta de proyección. El respeto no se pide, se emana, y eso empieza cuando reconstruyes tu identidad desde dentro, sin buscar aprobación. Muchos crecieron queriendo agradar, pero eso no te hace fuerte, solo te hace frágil. Grabamos un video mostrando cómo se entrena la mente para dejar de agradar y empezar a imponerse, sin decir una palabra. Para verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Existe una parte de la autodestrucción que casi nadie admite. Puede volverse cómoda. No cómoda de una manera bonita, no como paz, sino como algo familiar, como un cuarto oscuro donde ya sabes dónde están los muebles. Sigues tropezando, sigues lastimándote, pero al menos conoces el camino. Tal vez por eso algunas personas repiten los mismos ciclos emocionales durante años. Cambian los rostros, cambian las historias, pero la sensación sigue siendo la misma. Siempre hay alguien demasiado distante, demasiado frío, demasiado indisponible, y aún sufriendo, permanecen ahí, como si una parte silenciosa de la mente creyera que finalmente logrará transformar el rechazo en amor. Pero casi nunca se trata de amor, se trata de reconocimiento. Carl Jung decía que aquello que permanece inconsciente controla nuestra vida silenciosamente, y quizá el autosabotaje sea exactamente eso. Un intento inconsciente de confirmar viejas creencias emocionales. No soy suficiente. La gente siempre termina yéndose. Necesito merecer el afecto. Entonces la persona entra en relaciones que refuerzan exactamente esos dolores. No porque le guste sufrir conscientemente, sino porque el sufrimiento familiar parece más seguro que lo desconocido. Y hay algo muy triste en eso. La persona empieza a confundir ansiedad con intensidad emocional. El corazón acelerado parece conexión. La inestabilidad parece pasión. El miedo constante de perder a alguien parece prueba de amor verdadero. Pero el amor no debería sentirse como supervivencia. El filósofo Antonin Artaud hablaba sobre la crueldad interna del ser humano como algo imposible de separar de la propia existencia. Y quizá realmente exista una crueldad silenciosa en seguir regresando a lugares emocionales que te hieren, porque al menos ahí sabes quién eres, la víctima, el rechazado, el que espera, el que suplica sin parecer que suplica. Y abandonar esos papeles da más miedo que seguir sufriendo. Recuerdo haberme dado cuenta de eso en una madrugada en la que mi estado de ánimo dependía completamente de la atención de alguien. Bastaba una respuesta fría para sentirme vacío. Bastaba el silencio para que mi mente comenzara a crear teorías, miedos, escenarios de abandono. Y en ese momento entendí algo humillante. Yo no estaba buscando amor. Estaba buscando anestesia contra mi propia ausencia interna. Mientras mi mente estuviera obsesionada con alguien, no tenía que mirarme a mí mismo. No tenía que enfrentar el vacío, la inseguridad, la dependencia emocional construida durante años. Y quizá precisamente por eso tantas personas sabotean su propia paz cuando finalmente aparece. Porque la tranquilidad emocional parece extraña para quien pasó toda la vida sobreviviendo en estado de alerta. Sin caos, queda el silencio. Y en el silencio te encuentras contigo mismo. Esa es la parte más difícil.
Porque no existe transformación real sin ese encuentro incómodo, sin darte cuenta de cuántas veces romantizaste el sufrimiento, cuántas veces llamaste amor a la carencia, cuántas veces aceptaste migajas emocionales solo para no tener que enfrentar la soledad dentro de ti. Pero llega un momento en que el cuerpo se cansa de repetir los mismos dolores, y quizá el cambio comienza exactamente ahí, en el instante en que te das cuenta de que seguir lastimándote también se convirtió en una forma de adicción emocional. Existe un momento extremadamente silencioso en el que la persona se da cuenta de que está cansada de perseguir a los demás. Y no es un cansancio dramático. No hay música triste sonando de fondo, ni una gran escena de ruptura emocional. Es un agotamiento más íntimo, casi físico, como si alguna parte de la mente finalmente entendiera que vivir suplicando presencia te destruye lentamente, porque suplicar amor no solo ocurre cuando alguien le pide a otra persona que se quede. A veces ocurre cuando aceptas lo mínimo, cuando finges que no te importó, cuando respondes, todo está bien, queriendo gritar, cuando te adaptas tanto a las ausencias de los demás que comienzas a desaparecer de ti mismo. Y quizá lo peor sea darse cuenta de que mucha gente llama a eso madurez emocional. Pero no es madurez, es miedo. Y existe un dolor específico en negar tu propia carencia todo el tiempo, porque no desaparece, solo cambia de forma. Se convierte en ansiedad, se convierte en obsesión emocional, se convierte en necesidad constante de aprobación. Se convierte en ese impulso humillante de medir tu propio valor a través de la atención que recibes. Entonces la persona pasa la vida entera intentando ser suficiente. Suficiente para no ser olvidada. Suficiente para que alguien permanezca. Suficiente para finalmente merecer tranquilidad emocional. Pero el amor no debería funcionar como recompensa por desempeño. Y aún así, mucha gente vive exactamente de esa manera, interpretando versiones más ligeras, más útiles, más aceptables de sí mismas para evitar el abandono. Creo que es aterrador darse cuenta de cuánto se vuelve automático. Empiezas a monitorear todo, el tono de un mensaje, el tiempo de respuesta, la manera en que alguien te mira. Pequeños cambios de comportamiento se convierten en amenazas internas gigantescas, porque el miedo nunca es solamente perder a esa persona, es revivir la vieja sensación de no ser importante. El filósofo Émile Cioran escribió que nada pesa más que el vacío, y quizá precisamente por eso algunas personas siguen insistiendo en relaciones que claramente las lastiman. Porque el vacío de quedarse a solas consigo mismas parece más aterrador que continuar emocionalmente heridas. Entonces soportan casi amor, casi presencia, casi reciprocidad, y van disminuyendo sus propias necesidades para encajar en la limitación emocional de los demás, hasta que un día algo se rompe. Te das cuenta de cuánto te traicionaste intentando ser amado. ¿Cuántas veces silenciaste tus sentimientos para no incomodar? ¿Cuántas veces convertiste migajas en esperanza porque tenías miedo de admitir que estabas recibiendo menos de lo que merecías? Y esa percepción duele de una manera difícil de explicar, porque no existe solamente enojo hacia los demás. Existe tristeza por ti mismo. Tristeza por todas las veces en que te abandonaste para seguir siendo elegido. Pero quizás sea exactamente ahí donde comienza el cambio. En el instante en que entiendes que el amor no debería exigir humillación emocional, que quien realmente desea tu presencia no te hace sentir que necesitas competir por tu propia importancia. Y sobre todo, que tu existencia no puede seguir dependiendo de la validación inestable de personas emocionalmente indisponibles, porque cuando finalmente dejas de suplicar amor,
No te conviertes en alguien frío. Te conviertes en alguien que se cansó de perderse a sí mismo para mantener conexiones que nunca supieron ver quién eras realmente. Creo que el verdadero cambio comienza en el instante en que dejas de buscar salvación emocional en las personas. No porque hayas dejado de sentir, no porque te hayas vuelto frío, sino porque finalmente te das cuenta de lo cansado que estabas de depender de migajas para poder respirar internamente. Existe un tipo de paz muy diferente de la que la mayoría de las personas imagina. No nace cuando todo sale bien. Nace cuando dejas de abandonarte frente a lo que sale mal. Y eso cambia todo. Porque durante años creíste que necesitabas ser elegido para sentirte importante. Necesitabas ser deseado, validado, necesario, como si tu existencia dependiera de la mirada de alguien confirmando que merecías permanecer en el mundo. Pero llega un momento en que entiendes algo devastador. Nadie puede llenar una ausencia que comenzó dentro de ti. Carl Jung decía que el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y eso suena hermoso hasta que entiendes lo que esa frase exige. Porque convertirte en quien eres implica destruir personajes antiguos, abandonar máscaras emocionales, dejar de negociar dignidad a cambio de presencia. Y duele. Duele porque te das cuenta de cuántas versiones falsas creaste solo para no ser abandonado. El demasiado comprensivo, el demasiado disponible, el que aceptaba todo, el que fingía no sentir. Pero existe un agotamiento imposible de ocultar cuando alguien vive lejos de su propia verdad. El cuerpo empieza a cansarse antes de que la mente lo admita. Lo notas en las noches inquietas, en la ansiedad constante, en esa sensación de estar emocionalmente hambriento incluso rodeado de personas. Porque ninguna compañía cura el abandono que practicas contra ti mismo. Y quizá esa fue la cosa más difícil que tuve que aceptar. No estaba sufriendo solo porque faltaran personas. Sufría porque nunca aprendí a ser mi propia presencia. El filósofo Michel Foucault escribió alguna vez que pasamos la vida siendo moldeados por estructuras invisibles. Y quizá la más cruel de todas sea esa idea de que solo tenemos valor cuando somos deseados por alguien. Pero existe libertad en el instante en que rompes con eso, cuando dejas de correr detrás de los demás, cuando dejas de suplicar atención, cuando entiendes que la soledad no es ausencia de personas, sino ausencia de conexión contigo mismo. Y ese día, algo cambia silenciosamente. Empiezas a descansar dentro de tu propia mente. Empiezas a hablar sin miedo a perder. Empiezas a darte cuenta de que quien realmente te quiere no exige autodestrucción como prueba de amor. Y quizá eso era lo que Jung intentaba decir todo el tiempo. Que el encuentro más importante de tu vida no ocurre cuando alguien finalmente te elige. Ocurre cuando, por primera vez, dejas de abandonarte a ti mismo. Tal vez el mayor cambio de la vida sucede cuando te das cuenta de que pasaste años intentando ser elegido por los demás, mientras te abandonabas a ti mismo en silencio. Carl Jung entendía eso. Nadie encuentra paz corriendo hacia afuera todo el tiempo, porque el verdadero vacío no nace de la falta de amor, nace de la distancia entre tú y en quién te convertiste para sobrevivir. Recuerdo una noche específica en la que terminé de hablar con alguien y me quedé mirando el techo completamente vacío por dentro. No era una tristeza común, era peor. Era esa sensación de darme cuenta de que todo mi estado emocional dependía de la atención de otra persona. Y cuando el celular se quedó en silencio, yo también me quedé en silencio por dentro. Esa madrugada entendí algo humillante.
Sabía cuidar de los demás, entender a los demás, escuchar a los demás. Pero no tenía idea de cómo permanecer conmigo mismo sin sentir incomodidad. Y tal vez mucha gente que vio este video sabe exactamente de lo que estoy hablando. La persona vive rodeada de estímulos porque tiene miedo de lo que encuentra cuando todo se queda en silencio. Busca relaciones intensas porque no soporta su propio vacío. Suplica amor sin darse cuenta de que el verdadero abandono estaba ocurriendo dentro de ella todo el tiempo. Entonces, sinceramente, gracias por quedarte hasta el final, porque sé que este tipo de videos no trae consuelo inmediato, trae reconocimiento, y a veces reconocer la propia herida ya es el comienzo de algún cambio silencioso. Si te viste reflejado en alguna parte de esto, tal vez sea porque una parte de ti ya se cansó de sobrevivir únicamente a través de la validación de los demás. Y si sentiste que este mensaje te tocó por dentro, no ignores eso. Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y accede al video completo que muestra cómo salir del colapso interno y reconstruirte con lógica, control y dirección. Si este video te movió de una manera extraña, tal vez sea porque algunas heridas solo duelen cuando finalmente reciben un nombre. Entonces, suscríbete al canal, porque aquí no fingimos que vivir es simple, ni convertimos el sufrimiento en frases motivacionales de pared blanca y café artesanal. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de ti tuviste que esconder para seguir siendo amado? Leo los comentarios como quien invade diarios emocionales dejados abiertos en la madrugada. A veces preocupante, a veces terapéutico, casi siempre caótico. Y cuidado con los próximos videos en la pantalla, porque tal vez el problema nunca fue solamente la carencia. Tal vez existe una parte de ti que aprendió a sobrevivir a través del dolor y todavía no se ha dado cuenta completamente de eso.